Eso más adelante en nuestro informativo. Revisamos ahora noticias internacionales, porque mañana se cumple un año del ataque de Hamás a Israel, que dejó 1.200 muertos y 200 secuestrados. Esto dio inicio a una guerra en Gaza que ha dejado más de 40.000 muertos. Y esta fecha coincide con un recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente. Durante las últimas horas, los ataques hacia el Líbano se han intensificado y el mundo espera una inminente respuesta de Israel por el ataque con misiles que realizó Irán la semana pasada. Los suburbios del sur de Beirut fueron bombardeados por la aviación israelí durante la madrugada de este domingo, lo que ha sido el ataque más intenso a la capital libanesa. En paralelo, Israel estaría preparando una respuesta contra Irán, enfrentamientos que mantienen al mundo entero en vilo. Hace un año sufrimos un golpe terrible. El mundo entero está asombrado por los golpes que ustedes infligen a nuestros enemigos. Juntos lucharemos y juntos venceremos. Esta guerra en Medio Oriente ha dejado a miles de personas fallecidas, 2.000 libaneses, más de 40.000 gazatíes y 1.700 israelíes han perdido la vida en este conflicto. Pero ¿cómo es que llegamos a esto? Para entender la escalada actual del conflicto tenemos que remontarnos a la madrugada del 7 de octubre de 2023. Aquel día las alarmas comenzaron a sonar en las ciudades más importantes de Israel. El motivo, el brazo armado de Hamás comenzaba a penetrar territorio israelí por aire y tierra. En la operación bautizada como Tormenta de Al-Aqsa, Hamás y la Yihad Islámica Palestina lanzaron miles de cohetes desde la franja de Gaza, al mismo tiempo que ingresaron por tierra a los kibbutz cercanos a la frontera. Los ataques dejaron a más de 1.200 fallecidos y en el asalto terrestre tomaron como rehenes a más de 200 personas. La mayoría de ellos estaban participando de un festival de música al aire libre. Bueno, el ataque del 7 de octubre claramente marca un antes y un después para nosotros, yo creo que para el pueblo judío en general. Primero el shock que fue la brutalidad de lo que ocurrió ese día, ¿no? Con cuestiones que creíamos que eran del medioevo. Tras este ataque, Israel declaró estado de guerra y Hamás, aliado de Irán y Hezbolá, sufrió la represalia israelí con bombardeos y la incursión terrestre invadiendo la franja de Gaza. Bombardeos a escuelas y hospitales, casi 2 millones de gazatíes desplazados son parte de las consecuencias que han traído consigo los ataques propiciados por Israel, que han dejado a casi 42.000 fallecidos en Gaza. Lo que hemos vivido este año, yo creo que son de los episodios más oscuros y más dolorosos que ha tenido que enfrentar el pueblo palestino. Son más de 40.000 víctimas. Los ataques se han extendido más allá de los territorios palestinos y han involucrado al poderoso grupo militar de Hezbolá, con sede en el Líbano, país con el que Israel tiene otro de sus frentes de batalla. Un nuevo punto de quiebre en esta historia fue el pasado 17 de septiembre, cuando Israel hizo explotar los dispositivos de comunicación de Hezbolá, dejando 12 fallecidos y miles de heridos en el Líbano. Días más tarde, Israel comenzó con la ofensiva aérea sobre Beirut. Así lograron dar muerte al líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah. Luego, el ejército israelí ingresó por tierra en el sur de Beirut, instando a los ciudadanos a abandonar sus hogares. Tras esto, Irán, aliado de Hezbolá, respondió a Israel lanzando cerca de 180 misiles. Se escucharon explosiones en ciudades como Jerusalén y Tel Aviv. Así, a un año del inicio de este conflicto, los ojos del mundo están puestos en la inminente respuesta de Israel a Irán, mientras el régimen iraní aseguró que si Israel los ataca, la respuesta será aún más fuerte. Y ahí. Ya. Seguimos a esta hora con actualidad internacional. Tommy, tú nos cuentas lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? Claro que sí, ¿cómo estás? Buenos días. Comencemos entonces directamente con lo que está ahí sucediendo en Medio Oriente, porque hoy día, específicamente 7 de octubre, se cumple ya el primer aniversario desde que se perpetró el ataque terrorista de Hamás en contra de Israel. Esta verdadera masacre, recordemos que ocurrió en octubre del año 2023 y que según ahí todos los especialistas del ámbito internacional, esta situación supuso un punto de inflexión tanto en la región como en el mundo completo. Este ataque, recordemos, dejó a 1.205 personas de Israel fallecidas
fallecidas y también más de 250 que fueron secuestradas, de las cuales actualmente 101 permanecen cautivas hasta el día de hoy, y es a raíz de ese contexto que ya se conmemora un año de esta situación que Israel permanece en el día de hoy intensificando sus ofensivas ahí, como vemos en las imágenes, tanto por un lado como en el Líbano, como también en Gaza. Ahí tenemos pantalla dividida, ambas situaciones que la verdad es que son bastante devastadoras las situaciones que se están enfrentando en ese punto del Medio Oriente. Recordemos que esta situación, que ya cumple un año del aniversario del ataque perpetrado por Hamas, deja por lo menos, desde que comenzó ahí el ataque directo entre Israel y Palestina, deja por lo menos 42.000 personas fallecidas solamente en el año que cumple hoy esta ofensiva. Es decir, una situación absolutamente descontrolada la que se está desarrollando en Medio Oriente, y acá, como vemos en los registros, los bombardeos no han cesado. Estas son imágenes completamente recientes de las últimas horas y que nos dan cuenta que la devastación que se está registrando en este momento en estos puntos es absoluta. De hecho, ya no hay personas en esos puntos, han tenido que ser todos completamente evacuados, y se estima, y según las cifras más recientes que pudimos recoger, que solamente en el Líbano, desde que comenzó a intensificarse el problema con Israel, este conflicto, esta guerra con Israel, ya más de 1.200.000 personas han evacuado desde el Líbano. Es decir, una situación absolutamente de emergencia la que se está desarrollando ahí en Medio Oriente. Claro, y además hasta ahora se habla de que el grupo Hezbollah habría perdido contacto también con uno de sus máximos líderes, y eso lo único que abre es la posibilidad de incertidumbre respecto de cómo pueda reaccionar en bloque Hezbollah, Irán, claro, y por lo tanto Hamas también, que pudieran actuar en bloque también ante una amenaza a los máximos líderes de cualquiera de los movimientos radicalistas que han estado enfrentándose a Israel en el último tiempo. Exactamente, y eso es lo más complejo ahora, lo que más genera ahí completa tensión, tanto en los habitantes como en gran parte de la comunidad internacional, que se mantiene ahí completamente expectante a cómo se va desarrollando esta situación. Y a esto también hay que sumar que se está a la espera también, a su vez, de esta supuesta respuesta que va a entregar Israel a la arremetida que entregó ahí hace unos días atrás Irán, cuando envió cerca de 200 misiles de alto alcance a territorio israelí. Y es esa la espera que hay en este momento a cuál va a ser la respuesta, cómo va a responder Israel a esta situación. Ya se ha conversado en varias oportunidades por parte de las autoridades israelíes, que están en completo ahí acuerdo con las autoridades estadounidenses, analizando cuál va a ser el siguiente paso que van a tomar en conjunto en esta situación. Es decir, de que van a responder por parte de Israel, van a responder, y asimismo lo han hecho saber las propias autoridades ahí de ese lugar de Israel. Y se ha dicho también que la respuesta que van a cometer en los próximos días contra Irán va a ser que Irán se arrepienta de haber lanzado los misiles. Es decir, ese es el tono de las afirmaciones que están ya entregando ahí las autoridades israelíes. Hay que recordar también que a raíz de toda esta situación que se está viviendo tanto en el Líbano como en Gaza, ya son millones de personas las que han tenido que evacuar, y en ese mismo contexto también múltiples países, ya también se han manifestado y han enviado ahí lo que se conoce como los vuelos humanitarios a estos países que están ahí en completo conflicto. Por ejemplo, nuestro país, Chile, en las últimas horas envió ahí un vuelo humanitario al Líbano para así poder repatriar a todos los compatriotas ahí chilenos que están en este territorio de guerra y sacarlos así de una vez por todas de esta situación absolutamente compleja. Y Chile no ha sido el único país, obviamente, que ya está adoptando estas medidas. Por ejemplo, también ha hecho lo propio Estados Unidos, el Reino Unido, España, Colombia, Francia, Grecia, Turquía, Japón, Brasil. Es decir, son muchísimos los países que ya han adoptado medidas ahí para enviar estos aviones para que traigan ahí de vuelta a sus ciudadanos y los pongan ahí sanos y salvos en sus países. Claro, y además se ha hablado de que ha sido la peor noche en Beirut, sí, en términos de la intensificación que han tenido los bombardeos en ese lugar. Así que sin duda esto va a mantener la atención. Los ojos del mundo están puestos en este minuto en Beirut, y sobre todo porque esta ha sido una de las jornadas más violentas. Pero tenemos más informaciones, ¿no? Tenemos más informaciones, exactamente. Nos vamos